Muchos hombres se despiertan cansados sin haber hecho nada. Y no es el cuerpo el que está agotado, es la mente mal dirigida desde temprano. Yo aprendí esto lejos de casa, viviendo entre dos culturas totalmente opuestas. Veía a personas con pocos recursos levantarse con dignidad y avanzar, y a otras con todas las comodidades rendirse antes del desayuno. Un día entendí algo incómodo. El problema no era la vida. Era la primera frase que se decían al abrir los ojos. Porque cuando usted despierta diciéndose otro día más, ya perdió. Pero cuando despierta diciéndose hoy respondo con carácter, todo empieza a cambiar. Muchos hombres se despiertan creyendo que el día les va a pasar por encima, abren los ojos y antes de levantarse ya están pensando en el tráfico, en el trabajo que no les gusta, en las deudas, en las personas difíciles que van a encontrar. Sin darse cuenta ya entregaron el control. Yo lo entendí cuando viví en un país donde la gente no tenía casi nada, pero se levantaba con una actitud que no dependía de lo que iba a pasar afuera. Veía personas que caminaban largas distancias para trabajar, sin quejarse, con la espalda recta y la mirada firme. No era porque su vida fuera fácil, era porque habían decidido quiénes iban a ser antes de salir de casa. El día no comienza cuando suena la alarma ni cuando usted llega al trabajo. El día comienza en el instante en que usted decide cómo va a interpretar lo que ocurra. He visto hombres perder la calma por una palabra, por un problema menor, por algo que no salió como esperaban, y otros atravesar situaciones mucho más difíciles con serenidad. La diferencia no estaba en la circunstancia, estaba en la decisión interna. Cuando usted despierta esperando que el mundo lo trate bien para sentirse bien, siempre estará a merced de lo externo. Pero cuando despierta con una decisión clara, el mundo puede ser caótico y aún así usted se mantiene firme. Recuerdo una mañana en la que no tenía dinero, no tenía respuestas y tampoco certezas. Podía haber empezado el día repitiéndome que todo estaba mal, que no valía la pena seguir, pero entendí algo sencillo. Si ya tenía problemas afuera, no podía darme el lujo de crear más problemas adentro. Así que me levanté con una sola decisión: responder con dignidad. No cambió la situación de inmediato, pero cambió mi manera de enfrentarla, y eso, con el tiempo, lo cambia todo. Muchos creen que la fuerza aparece cuando las cosas se acomodan. La verdad es que las cosas se acomodan cuando uno decide actuar con carácter. El hombre que decide adentro se vuelve estable. No se quiebra por cada noticia, no se derrumba por cada obstáculo. Aprende a caminar con dirección aunque el camino no esté claro. He visto personas con más oportunidades que yo rendirse temprano y otras con menos recursos avanzar con paso firme porque ya habían ganado la batalla interna antes de empezar el día. Cuando usted entiende que su día no depende de lo que ocurra afuera, deja de reaccionar y empieza a liderar. No controla todo, pero controla la actitud con la que responde. Y esa actitud se decide cada mañana en silencio, antes de hablar con nadie más. El mundo no necesita ser perfecto para que usted actúe con firmeza. Usted necesita decidir quién será hoy, pase lo que pase. Porque cuando el hombre decide adentro, el día, tarde o temprano, termina obedeciendo. Hay algo que pocos hombres entienden y que cuando lo comprenden les cambia la forma de vivir. Al amanecer, justo en esos primeros minutos después de abrir los ojos, la mente está abierta, silenciosa, sin defensas. No está ocupada discutiendo, ni justificándose, ni peleando con la realidad. Está lista para recibir. Es como un terreno recién preparado, húmedo, listo para que cualquier semilla eche raíz. Y lo peligroso no es sembrar algo malo a propósito. Lo peligroso es no sembrar nada y permitir que cualquier cosa caiga ahí. Yo lo aprendí observando conductas muy simples. Veía personas que se despertaban y lo primero que hacían era tomar el teléfono. En menos de 5 minutos ya habían leído problemas ajenos, malas noticias, comparaciones, quejas. Sin darse cuenta, ya habían sembrado ansiedad, prisa y frustración. Después se preguntaban por qué el día se sentía pesado. No era el trabajo, no era la vida. Era la semilla que habían permitido caer en su mente cuando aún estaba abierta. Recuerdo una etapa en la que yo mismo hacía eso. Me despertaba y empezaba el día con pensamientos de escasez, de urgencia, de preocupación. No porque las cosas estuvieran peor que antes,
sino porque había entrenado mi mente a recibir caos desde el primer minuto. Cuando entendí este principio, decidí cambiar algo muy pequeño. Antes de levantarme, antes de hablar con nadie, me sentaba en la cama y me decía una sola frase clara, sencilla pero firme. No era poesía, era dirección. Y ese pequeño acto empezó a ordenar mis decisiones durante el día. La mente al amanecer no filtra, no cuestiona, no debate, simplemente recibe. Por eso lo que usted se diga en ese momento no se queda como una idea suelta, se convierte en un lente. Si siembra queja, verá motivos para quejarse. Si siembra miedo, verá amenazas. Pero si siembra claridad, empezará a notar caminos que antes pasaban desapercibidos. No porque la realidad cambió, sino porque su enfoque cambió. He visto hombres empezar el día repitiéndose que están cansados y curiosamente todo el día se sienten agotados. He visto otros levantarse con menos descanso, pero diciéndose que hoy van a responder con disciplina y su energía se comporta de otra manera. El cuerpo sigue a la mente, no al revés. La mente es la que marca el ritmo. Lo interesante es que esto no requiere condiciones ideales. No necesita silencio absoluto, ni una vida perfecta, ni grandes rituales. Solo necesita conciencia, entender que esos primeros minutos son sagrados y que nadie debería sembrar ahí antes que usted mismo. Porque lo que se siembra al amanecer no crece solo unas horas, crece en cada decisión, en cada reacción, en cada forma de responder al día. El hombre que cuida su amanecer, cuida su rumbo, porque sabe que lo que entra primero es lo que más profundo se queda. Hay una postura invisible con la que muchos hombres se levantan cada mañana. No se ve en el espejo, pero se nota en la forma de hablar, de caminar, de reaccionar. Es la postura de la víctima. Se levantan pensando que el día les debe algo, que la vida fue injusta, que las circunstancias los empujaron a donde están. Y cuando uno se levanta así, todo se vuelve pesado, porque la víctima siempre espera que algo externo cambie para poder avanzar. Yo he vivido en contextos muy distintos y he visto algo que me marcó profundamente. Personas con historias duras, con carencias reales, levantarse con responsabilidad y otras con más oportunidades asumir el papel de víctima por costumbre. Entendí que la diferencia no estaba en lo que les había pasado, sino en cómo se paraban frente al día. El responsable no niega la dificultad, pero no la usa como excusa. La víctima, en cambio, convierte cada obstáculo en una justificación para no moverse. Levantarse como responsable no significa que todo esté bien. Significa que usted deja de preguntarse ¿por qué me pasa esto? Y empieza a preguntarse ¿qué voy a hacer con esto? Ese pequeño cambio de enfoque transforma la energía con la que enfrenta el día. Recuerdo una etapa en la que las cosas no salían como esperaba. Podía pasar horas explicándome por qué era difícil, por qué no era justo, por qué otros tenían más. Pero el día que decidí dejar de explicarme y empezar a hacerme cargo, algo cambió. No cambió la situación de inmediato, pero cambió mi manera de actuar dentro de ella. La víctima reacciona, el responsable decide. La víctima se queja, el responsable observa. La víctima espera ánimo, el responsable actúa incluso sin ganas. Y esa diferencia se nota con el tiempo. He visto hombres quedarse años en el mismo lugar porque cada mañana se levantaban esperando comprensión del mundo. Y he visto otros avanzar poco a poco porque se levantaban con una sola idea clara. Hoy hago lo que me corresponde, aunque cueste. Cuando usted se levanta como responsable, deja de regalar su poder, ya no depende de cómo lo traten, de cómo salga el día, de si alguien lo reconoce o no. Usted se reconoce a sí mismo como alguien capaz de responder y eso genera respeto interno. El respeto propio no nace de las palabras bonitas, nace de cumplir con lo que uno sabe que debe hacer. Levantarse como responsable también significa dejar de usar el pasado como excusa. Lo que pasó, pasó. Puede doler, puede marcar, pero no tiene derecho a decidir por usted cada mañana. Cada amanecer es una oportunidad de pararse distinto. No como alguien que carga quejas, sino como alguien que carga decisiones. El día no necesita que usted sea perfecto. Necesita que sea firme. Y esa firmeza se construye cuando deja de levantarse preguntando qué le harán hoy y empieza a levantarse decidiendo cómo va a responder. Porque el hombre que se levanta como responsable, aunque tenga dificultades, camina con dignidad y la dignidad siempre abre camino.
Hay una conversación que todos tenemos cada mañana, pero casi nadie le presta atención. No es en voz alta, no queda grabada, no se la contamos a nadie, pero es la más influyente del día. Es la conversación que tenemos con nosotros mismos apenas abrimos los ojos. Antes de que el mundo diga algo, antes de que el teléfono vibre, antes de que alguien nos pida algo, ya nos estamos diciendo quiénes somos y cómo vamos a enfrentar lo que viene. Y esa conversación, aunque parezca pequeña, define mucho más de lo que imaginamos. Durante mucho tiempo observé algo curioso. Personas que empezaban el día en silencio, con claridad, y otras que empezaban el día llenándose de ruido. Unos se hablaban a sí mismos con respeto, otros se hablaban con dureza o con resignación, y los resultados eran muy distintos. No porque unos tuvieran más suerte, sino porque ya habían tomado una posición interna antes de salir al mundo. Recuerdo una etapa en la que mi primera conversación del día no era conmigo, era con las preocupaciones. Abría los ojos y de inmediato pensaba en lo que faltaba, en lo que no había salido bien, en lo que podía fallar. Sin darme cuenta, ya estaba discutiendo con la vida antes de levantarme de la cama. Y cuando uno empieza el día así, todo pesa más. No porque el día sea más duro, sino porque uno ya salió debilitado a enfrentarlo. Aprendí con el tiempo que hablarse bien no es mentirse, es ubicarse, es recordarse quién es uno y qué puede controlar. Empecé a cambiar esa primera conversación. En lugar de preguntarme cómo me sentía, me recordaba qué tipo de persona quería ser ese día. No esperaba ánimo, me daba dirección. Y esa simple decisión empezó a ordenar el resto del día. La primera conversación no debe ser una queja, ni un reclamo, ni una lista de miedos. Debe ser una afirmación tranquila pero firme. Algo que le recuerde que usted está presente, que tiene criterio, que puede elegir cómo responder. Porque si usted no se habla primero, el mundo hablará por usted. Las noticias, las redes, los problemas de otros, todos están listos para ocupar ese espacio si usted no lo cuida. He visto hombres empezar el día escuchando todo menos su propia voz y luego se sienten perdidos, dispersos, reactivos. No es casualidad. Nunca se ubicaron antes de salir. En cambio, el hombre que se toma unos segundos para hablarse con claridad camina distinto. No porque todo le salga bien, sino porque sabe quién es, aun cuando algo sale mal. Esa conversación interna no necesita ser larga ni complicada. Solo necesita ser honesta y con dirección. Un recordatorio sencillo de que usted no es lo que siente en ese momento, sino lo que decide hacer con lo que siente. Cuando eso queda claro desde temprano, el ruido externo pierde fuerza. Por eso, cuide esa primera conversación. Defiéndala, protégala del caos. Porque cuando usted se habla primero, el mundo deja de dictarle quién debe ser y empieza a encontrar a un hombre que ya decidió. Hay hombres que no se rinden de golpe, se rinden en silencio. No levantan la mano, no lo anuncian, no lo confiesan. Simplemente se despiertan y se quejan. Y esa queja, tan común y tan normalizada, es una forma muy sutil de entregar el control del día. Decir qué pereza. Otra vez lo mismo. Qué cansancio, parece inofensivo, pero es una orden directa a la mente. Hoy no luches, hoy solo sobrevive. Yo lo vi muchas veces en ambientes muy distintos. Personas que apenas abrían los ojos empezaban a quejarse de cosas que todavía no habían pasado, del trabajo que aún no empezaba, del tráfico que aún no enfrentaban, del jefe que todavía no veían. Y algo me llamó la atención. Esas personas siempre terminaban confirmando su queja. El día efectivamente se volvía pesado no porque lo fuera, sino porque ya lo habían declarado así desde la cama. La queja matutina es peligrosa porque no parece rendición, parece sinceridad. Estoy diciendo lo que siento, dicen. Pero una cosa es reconocer el cansancio y otra muy distinta es instalarse en él. Cuando usted se levanta quejándose, le está diciendo a su mente que no espere nada bueno, que se prepare para resistir, no para avanzar. Y una mente que se prepara para resistir vive a la defensiva todo el día. Recuerdo una etapa de mucho desgaste, donde el cansancio era real, podía justificar perfectamente cada queja,
Pero entendí algo clave. Aunque el cansancio sea real, repetirlo no lo soluciona. Al contrario, lo multiplica. Empecé a observar que los días en los que me levantaba quejándome terminaban peor que aquellos en los que, aún cansado, decidía guardar silencio y enfocarme en lo que sí podía hacer. No era optimismo ingenuo, era responsabilidad mental. La queja temprana es una renuncia anticipada. Es decirle al día, ya perdiste valor antes de empezar. Y lo más grave es que se vuelve hábito. Se normaliza tanto que el hombre ya no se da cuenta de que vive rindiéndose cada mañana. Se vuelve experto en explicar por qué no puede, por qué no vale la pena, por qué no es el momento. Y mientras explica, el tiempo pasa. No se trata de negar la dificultad, ni de fingir que todo está bien. Se trata de entender que la queja no resuelve nada. El hombre fuerte no se levanta diciendo que todo es fácil. Se levanta diciendo que va a responder con carácter. Esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando usted elimina la queja del inicio del día, libera energía. Energía que antes se perdía lamentándose y que ahora puede usar para decidir mejor. He visto hombres con menos fuerza física, menos recursos y menos descanso avanzar más que otros, simplemente porque no se levantaban derrotados en la mente, no empezaban el día disculpándose con la vida. Empezaban haciéndose cargo. Y eso se nota en la forma de hablar, de caminar, de enfrentar problemas. La queja no es desahogo, es programación. Y cuando usted entiende eso, aprende a callarla. No para reprimir, sino para no traicionarse. Porque cada mañana en la que usted decide no quejarse, decide no rendirse, muchos hombres escuchan la palabra afirmaciones y de inmediato la descartan. Piensan en frases vacías, en positivismo superficial, en repetir cosas bonitas esperando que la realidad cambie sola. Yo también pensaba así, hasta que entendí algo fundamental. Una afirmación no es para convencer al mundo, es para darle órdenes claras a la mente. Y la mente, cuando recibe instrucciones repetidas, se organiza para obedecerlas. Todos usamos afirmaciones, solo que la mayoría no lo sabe. Cuando usted se despierta y se dice no puedo más, eso es una afirmación. Cuando se dice esto siempre me sale mal, eso es una afirmación. La diferencia es que esas afirmaciones debilitan en lugar de fortalecer. La mente no distingue si la frase es positiva o negativa, solo responde a la repetición. Por eso, lo que usted se repite cada mañana termina convirtiéndose en su comportamiento durante el día. Yo lo comprobé en momentos donde no había ánimo, ni claridad, ni resultados visibles. Si esperaba sentirme motivado para actuar, no hacía nada. Pero cuando empecé a darme instrucciones simples, concretas, aunque no tuviera ganas, algo empezó a cambiar. No decía frases grandes ni reales. Decía cosas que implicaban acción y responsabilidad. Y esas palabras, repetidas cada mañana, empezaron a ordenar mis decisiones. Una afirmación no es magia, es dirección. Es decirle a la mente qué priorizar. Cuando usted se dice, hoy voy a responder con disciplina, su mente empieza a filtrar opciones. Lo que antes parecía tentador ahora parece una distracción. Lo que antes parecía pesado ahora se vuelve necesario. No porque el día cambió, sino porque su mente recibió una orden clara. He visto hombres cambiar su comportamiento sin darse cuenta solo por cambiar su lenguaje interno. El que se decía no soy constante empezó a decir hoy cumplo lo que empiezo. Al principio no lo creía, pero lo repetía. Y poco a poco empezó a actuar diferente. No porque se engañó, sino porque dejó de sabotearse. La mente deja de discutir cuando recibe instrucciones claras y coherentes. Las afirmaciones funcionan porque el cerebro busca coherencia. Si usted se dice que es disciplinado, empieza a sentirse incómodo cuando no actúa con disciplina. Si se dice que su tiempo es valioso, empieza a molestarse cuando lo desperdicia. Esa incomodidad no es culpa, es ajuste. Es la mente alineándose con la instrucción que recibió. Por eso es tan importante lo que se dice al despertar. No para sentirse bien, sino para actuar mejor. No para evadir la realidad, sino para enfrentarla con estructura. Las palabras que usted repite no se quedan en el aire, se convierten en pensamientos automáticos. Y los pensamientos automáticos
se convierten en hábitos. No se trata de decir todo va a salir perfecto. Se trata de decir yo voy a responder bien aunque no salga perfecto. Esa es una instrucción poderosa. Esa es una afirmación que forma carácter. Y el carácter, con el tiempo, cambia el destino. La mente no necesita ánimo, necesita dirección. Y las afirmaciones son el volante con el que usted decide hacia dónde va a conducir su día. Uno de los errores más comunes que he visto en los hombres es esperar sentirse motivados para empezar. Esperan ganas, energía, entusiasmo, una señal especial que los empuje a actuar. Y mientras esperan, los días pasan. La verdad es incómoda, pero libera. La motivación no llega primero, llega después. Lo que llega primero es la disciplina. Y la disciplina no depende de cómo usted se siente, depende de la decisión que toma. Aprendí esto observando personas muy distintas. Algunos decían todo el tiempo que no hacían las cosas porque no tenían ánimo. Curiosamente nunca lo tenían. Otros, en cambio, hacían lo que les tocaba incluso sin ganas, incluso cansados, incluso con miedo. Y esos hombres, con el tiempo, desarrollaban una fuerza que los demás no entendían. No era talento, era constancia. Recuerdo etapas de mi vida en las que no tenía claridad ni resultados visibles. Si esperaba motivación, me quedaba paralizado. Pero el día que decidí levantarme y cumplir con pequeñas acciones, aunque no sintiera nada especial, algo empezó a cambiar. No fue un cambio emocional inmediato, fue un cambio interno, silencioso. Cada acción cumplida se convertía en una prueba de que podía confiar en mí mismo. Y esa confianza empezó a generar motivación. La disciplina funciona como una chispa al revés. No enciende el fuego de inmediato, pero calienta poco a poco. Cuando usted actúa con disciplina, aunque no tenga ganas, su mente registra coherencia, empieza a verse como alguien que cumple. Y esa identidad nueva es la que produce motivación real, no la pasajera. He visto hombres decir no hago ejercicio porque no estoy motivado y seguir igual durante años. Y he visto otros empezar sin ganas, sin fuerza, solo con compromiso. Al principio les costaba, se sentían incómodos, pero después algo cambió. El cuerpo respondió, la mente se fortaleció y la motivación apareció como consecuencia, no como requisito. La disciplina no es rigidez, es respeto por uno mismo. Es decir, voy a hacer esto porque es importante, no porque tenga ganas. Es entender que el ánimo es inestable, pero la decisión puede ser firme. El hombre que vive esperando motivación se vuelve esclavo de su estado emocional. El que actúa con disciplina se vuelve libre, porque no depende de cómo se siente para avanzar. Al despertar, este principio es clave. Si usted se levanta preguntándose, ¿tengo ganas?, ya empezó perdiendo. Pero si se levanta diciéndose, esto es lo que voy a hacer hoy, su mente se ordena alrededor de esa instrucción. Con el tiempo, la resistencia disminuye y la acción se vuelve más natural. No espere sentirse fuerte para actuar. Actúe y la fuerza llegará. No espere claridad total. Avance y la claridad aparecerá en el camino. La disciplina abre puertas que la motivación sola nunca logra abrir. Porque al final los hombres que avanzan no son los más motivados, son los más comprometidos, y ese compromiso nace cada mañana cuando decide actuar incluso sin ganas. Hay una batalla silenciosa que se libra cada mañana y casi nadie habla de ella. No es contra el tiempo ni contra el cansancio, es contra la distracción. Apenas abrimos los ojos, el mundo está listo para reclamar nuestra atención. El teléfono, los mensajes, las noticias, los problemas de otros. Y muchos hombres, sin darse cuenta, entregan sus mañanas antes incluso de haberse ubicado a sí mismos. No pierden el día de golpe, lo pierden en pequeños fragmentos desde el inicio. Yo también caí en eso. Pensaba que revisar el teléfono apenas despertaba no era grave, que solo eran unos minutos. Pero esos minutos marcaban el tono del día. Empezaba reaccionando, no decidiendo. Empezaba atendiendo lo urgente de otros, no lo importante de mi vida. Y cuando uno empieza así, el resto del día se convierte en una cadena de reacciones. El hombre fuerte no es el que nunca se cansa. Es el que sabe
proteger su enfoque. Y el enfoque se decide en la mañana. He visto personas levantarse con prisa, con la mente ya saturada, y luego preguntarse por qué se sienten dispersas. No es falta de capacidad, es falta de gobierno. Nunca tomaron el control del primer momento del día. Gobernar la mañana no significa tener rituales complicados ni horarios perfectos. Significa algo mucho más simple y mucho más difícil. No regalar su atención. Decidir conscientemente a qué le da acceso a su mente cuando aún está abierta y vulnerable. Cuando entendí esto, empecé a cambiar pequeños hábitos. Dejé el teléfono lejos de la cama. Me daba unos minutos para respirar, pensar, ordenar mis prioridades antes de hablar con el mundo. Y esos minutos cambiaron mi manera de moverme durante el día. La distracción matutina no parece peligrosa porque es cómoda. Es fácil perderse en la pantalla, en información que no suma, en problemas que no son propios. Pero cada vez que usted empieza el día así, le enseña a su mente que no hay dirección, que cualquier estímulo puede mandar. Y una mente sin dirección se agota rápido. He visto hombres con talento enorme desperdiciar años porque nunca aprendieron a cuidar sus mañanas. Siempre estaban ocupados, siempre cansados, siempre respondiendo pero nunca avanzando. No porque fueran débiles, sino porque nunca se dieron el espacio para liderarse a sí mismos antes de liderar cualquier otra cosa. El hombre fuerte entiende que la mañana es su base, que si pierde ahí, el resto del día será cuesta arriba. Por eso elige el silencio sobre el ruido, la claridad sobre la urgencia, la intención sobre la reacción. No huye del mundo, se prepara para enfrentarlo mejor. No se trata de aislarse, se trata de ordenarse. De decir, primero me ubico yo, luego atiendo lo demás. Esa secuencia cambia todo, porque cuando usted gobierna su mañana, no necesita pelear todo el día por su enfoque, ya lo estableció desde el inicio. La fuerza verdadera no está en hacer más, sino en empezar mejor. Y el hombre que no regala sus mañanas, se regala a sí mismo la oportunidad de vivir con dirección. Muchas personas creen que el cambio ocurre cuando uno dice algo una vez con mucha emoción. Creen que una frase poderosa dicha en un momento especial es suficiente para transformar la vida. Pero la verdad es menos espectacular y mucho más efectiva. Lo que cambia a un hombre no es la intensidad de una frase, es la constancia con la que la repite y la vive. Las palabras, cuando se sostienen en el tiempo, dejan de ser sonido y se convierten en identidad. Yo lo aprendí de manera muy sencilla. Al principio, cuando empecé a hablarme con más firmeza al despertar, se sentía extraño. Decirme que iba a actuar con disciplina, que iba a usar bien mi tiempo, no coincidía del todo con lo que venía haciendo. Mi mente se resistía, pero entendí que esa resistencia no era señal de mentira, era señal de cambio. Todo lo que no coincide con el patrón antiguo genera incomodidad. La constancia tiene un poder silencioso. Nadie la aplaude, nadie la celebra, pero transforma. Cuando usted repite una misma idea cada mañana, su mente empieza a aceptarla no porque sea bonita, sino porque es frecuente. El cerebro confía en lo que escucha muchas veces. Así funciona. Por eso, las palabras que usted se repite a diario terminan definiendo cómo se ve a sí mismo. He visto hombres que durante años se dijeron que no eran constantes, que no eran disciplinados, que siempre fallaban, y efectivamente vivían de esa manera. No porque fuera su destino, sino porque era su identidad. Cuando empezaron a cambiar el lenguaje, no de forma emocional, sino constante, algo empezó a moverse. Al principio seguían fallando, pero ya no se veían como fracasados, se veían como hombres en proceso. Y esa diferencia lo cambia todo. La identidad no se construye con promesas, se construye con repetición. Cada vez que usted se dice soy responsable y luego actúa en coherencia, aunque sea en algo pequeño, está reforzando esa identidad. Cada vez que falla, pero vuelve a intentarlo sin insultarse, está fortaleciendo esa imagen interna. Poco a poco, lo que antes era un esfuerzo se vuelve natural. Muchas personas abandonan justo antes de que el cambio se haga visible. Dicen esto no funciona porque no ven resultados inmediatos, pero no entienden que la mente necesita tiempo para reorganizarse.